Va. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Neida Oliva y nosotros vamos a estar hablando sobre el segundo tema del sistema digestivo. Siguiente. Yo les estaré hablando sobre los fundamentos del sistema digestivo. Siguiente, por favor. Bueno, esta va a ser la porción del tubo digestivo que se extiende desde el extremo proximal del esófago hasta el extremo distal del conducto anal. Este va a ser que es un tubo hueco de diámetro variable y su pared también va a estar formada por cuatro capas distintivas que son la mucosa, la submucosa, la muscular externa y la serosa. Siguiente, por favor. Vamos a hablar acerca de la mucosa. La mucosa va a estar formada por un epitelio de revestimiento, un tejido conjuntivo subyacente que es conocido como lámina propia, y la muscular de la mucosa que se compone del músculo liso. La mucosa desempeña tres funciones principales, que son la protección, la absorción y la secreción. También tenemos que el epitelio de la mucosa sirve como una barrera que separa la luz del tubo digestivo del resto del organismo. Siguiente, por favor. La barrera epitelial separa del entorno luminal externo del tubo de los tejidos y órganos del cuerpo. Esta barrera ayuda protegiendo el organismo de la entrada de antígenos, de gérmenes, patógenos y otras sustancias nocivas. Siguiente, por favor. Su función absortiva de la mucosa, esta permite el movimiento de los alimentos digeridos, como el agua y los electrolitos, hacia los vasos sanguíneos y linfáticos. También cabe recalcar que esto es posible gracias a las evaginaciones de la mucosa y la submucosa hacia la luz del tubo digestivo. Siguiente, por favor. Estas evaginaciones superficiales incrementan mucho a la superficie disponible para la absorción y varían en tamaño y en orientación. Siguiente. Estas van a estar compuestas por las siguientes estructuras especializadas, que son los pliegues circulares, las vellosidades y las microvellosidades. La, la función secretora de la mucosa provee lubricación y también suministra enzimas digestivas como hormonas y anticuerpos a la luz del tubo digestivo. Siguiente, por favor. Diversos productos de la secreción proporcionan moco para la lubricación protectora, así como para la amortiguación de revestimiento del tubo y las sustancias que contribuyen a la digestión, como enzimas, ácidos clorhídricos, hormonas peptídicas y también el agua. Siguiente. Tenemos que las glándulas del tubo digestivo derivan de vaginaciones del epitelio luminal e incluyen las glándulas de la mucosa, glándulas submucosas y glándulas extramurales. Siguiente. Las glándulas mucosas, se extienden dentro de la lámina propia a todo lo largo del tubo digestivo. También que además en varias partes del tubo digestivo, como el esófago y el conducto anal, la lámina propia contiene aglomeraciones de glándulas secretoras de moco. Siguiente. Ya en las glándulas submucosas, estas suministran sus secreciones directamente a la luz de las glándulas mucosas o a través de conductos que atraviesan la mucosa hacia la superficie luminal. Siguiente. Ya en las glándulas extramurales, estas van a estar situadas fuera del tubo digestivo y que entregan sus secreciones a través de conductos que atraviesan la pared del intestino para desembocar a la luz. Siguiente. En los segmentos del tubo digestivo, donde ocurre la absorción, sobre todo en los intestinos gruesos y delgados, los productos absorbidos de la digestión se difunden hacia los vasos sanguíneos y linfáticos de la lámina propia para ser distribuidos. Siguiente, por favor. Por lo general, los capilares sanguíneos son del tipo fenestrado
y recolectan la mayoría de los metabolitos absorbidos, ya que en el intestino delgado los capilares linfáticos son abundantes y reciben algunos de los lípidos y proteínas absorbidas. Siguiente. Ya en los tejidos linfáticos, en la lámina propia, funcionan como una barrera inmunitaria integrada, que esta va a proteger frente a agentes patógenos y otras sustancias antigénicas que podrían potencialmente atravesar la mucosa desde la luz del tubo digestivo. Sí. En los tejidos linfáticos que integran la lámina propia tenemos los tejidos linfáticos difusos, los nódulos linfáticos y los eosinófilos. Que los tejidos linfáticos difusos, estos van a estar constituidos por numerosos linfocitos y plasmocitos ubicados en la lámina propia, así como por linfocitos que residen de manera transitoria en los espacios intracelulares del epitelio. En los nódulos linfáticos, estos van a incluir centros germinativos bien desarrollados. Y en los eosinófilos, estos son macrófagos y a veces neutrófilos. También tenemos que en el tejido linfático difuso y los nódulos linfáticos en conjunto se conocen como tejido linfático asociado con el intestino. Siguiente. Gran parte de la lámina propia y la mucosa, estas van a estar ocupadas por aglomeraciones extensas de nódulos linfáticos llamados placas de Peyer. Siguiente. Ya en la muscular de la mucosa, esta representa la porción más profunda de la mucosa. Está compuesta por células musculares lisas que están dispuestas en capas internas circulares y una capa externa longitudinal. También que la contracción de este músculo produce el movimiento de la mucosa para así formar las crestas y valles que facilitan la absorción y la secreción. Siguiente. Ahora vamos a hablar sobre la submucosa, que la submucosa va a estar compuesta por un tejido conjuntivo denso y regular. Esta va a contener vasos sanguíneos y linfáticos y un plexo nervioso y glándulas ocasionales. También que la submucosa contiene vasos sanguíneos de gran calibre que envían ramas hacia la mucosa y la muscular externa y la serosa. Siguiente. La extensa red nerviosa de la submucosa, esta va a contener fibras sensitivas viscerales de origen principalmente simpático, ganglios parasimpáticos y fibras nerviosas parasimpáticas, preganglionares, y postganglionares. También que los somas neurales de los ganglios parasimpáticos y sus fibras nerviosas postganglionares, estas van a formar el sistema nervioso entérico y la tercera división que es la tercera división, del sistema nervioso autónomo. Siguiente. En la submucosa, la red de fibras nerviosas es amielínicas y las células ganglionares. Estas van a constituir el plexo submucoso interno, que también es llamado plexo de Meissner. En algunos sitios de la submucosa se encuentran glándulas de forma ocasional. Por ejemplo, están presentes en el esófago y la porción inicial del duodeno. Siguiente. Ahora en la muscular externa. Esta muscular externa va a estar formada en su mayor parte por dos capas de músculo liso. Siguiente. Las células en la capa interna forman una espiral apretada que es descrita como una capa con orientación circular, mientras que las células de la capa externa forman una espiral laxa, que es denominada capa con orientación longitudinal. Siguiente. Perdón, entre la contracción rítmica y lenta, estas capas musculares bajo el control del sistema nervioso entérico van a producir el movimiento parasimpática, que también son ondas contráctiles. También que las ondas peristálticas se caracterizan por la constricción y el acortamiento de los distintos órganos, lo cual impulsa su contenido a lo largo del tubo digestivo. Siguiente. Entre las
dos capas musculares se encuentra eh, una delgada capa de tejido conjuntivo. Dentro de este tejido conjuntivo se localiza el plexo mientérico, que también denominado plexo de Auerbach, el cual contiene senos de neuronas parasimpáticas paraganglionares y neuronas del sistema nervioso entéricas, así como los vasos sanguíneos y linfáticos. Siguiente. La contracción de la capa circular interna de la muscular externa comprime y mezcla el contenido del tubo digestivo luminal. La contracción de la capa longitudinal externa, esta impulsa el contenido mediante el acortamiento del tubo. Siguiente. La contracción de la capa, perdón. En el estómago aparece una tercera capa de músculo liso con orientación oblicua, externa a la capa circular. En el intestino grueso, por parte de la muscular lisa longitudinal, esta es engrosada para formar tres bandas longitudinales bien definidas que son denominadas tenias del colon, que durante la contracción, las tenias del colon, estas van a facilitar el acortamiento del tubo para así mover su contenido. Desde la bucofaringe hasta el extremo distal del tubo, las estructuras incluyen el esfínter faringoesofágico, que este impide la entrada de aire en el esófago. Siguiente. Ya en el esfínter esofágico superior, este va a estar localizado en el extremo inferior del esófago y su acción es reforzada por el diafragma, que rodea esa parte del esófago a medida que pasa la cavidad abdominal. En el esfínter pilórico, este va a estar localizado a la altura de la unión del estómago y del duodeno. Esta va a controlar la liberación del quimo, que es contenido gástrico principalmente digerido hacia el duodeno. Siguiente. En la válvula ileocecal, esta va a estar ubicada en el límite entre el intestino delgado y el intestino grueso. Esta va a impedir el reflujo de contenidos del colon, que con su abundancia de bacterias, hacia el ileón distal, que generalmente contiene poca cantidad de bacterias. Ya en el esfínter interno del ano, este es el más distal de los esfínteres. Este va a rodear el conducto anal e impide el paso de las heces hacia el conducto desde el recto no distendido. Siguiente. Ahora vamos a hablar sobre la serosa y adventicia. Esta es una membrana formada por un epitelio plano simple, el mesotelio y una pequeña cantidad de tejido conjuntivo adyacente, que en el lugar donde la pared del tubo está directamente unida o fija a las estructuras adyacentes, se encuentra una adventicia que está formada solo por tejido conjuntivo. Siguiente. La serosa, esta es la capa más superficial de aquellas partes del tubo digestivo que están suspendidas de la cavidad peritoneal, como tal la serosa, que es contigua tanto como el mesenterio como el revestimiento de la cavidad abdominal. También tenemos que el tejido conjuntivo de la serosa puede acumularse en gran cantidad de tejido adiposo. Siguiente. Hay partes del tubo digestivo que no poseen serosas, que estas partes incluyen la porción torácica de esófago y las estructuras abdominales y pélvicas, que están fijadas a la pared de la cavidad, del duodeno, del colon ascendente y descendente recto y del conducto anal. Siguiente. Ahora les vamos a hablar acerca del esófago. Siguiente. Ya el esófago es un tubo muscular fijo que conduce los alimentos y las bebidas desde la faringe hacia el estómago. Siguiente. El esófago va a atravesar el cuello y el mediastino, sitios en los que está fijado la
las estructuras adyacentes por medio de tejido conjuntivo. A medida que ingresa a la cavidad abdominal, queda libre por una corta distancia, alrededor de 1 a 2 centímetros. La longitud del esófago es de unos 25 centímetros cuando un bolo alimenticio atraviesa el esófago. La luz se expande sin lesionar la mucosa. Siguiente. También que la mucosa que reviste el esófago en toda su longitud tiene un epitelio plano estratificado sin estrato córneo. Ya en las glándulas mucosas y submucosas del esófago secretan moco para lubricar y proteger la pared luminal. Y en las glándulas están presentes en la pared del esófago y son de dos tipos. Siguiente. Las glándulas esofágicas, que estas propiamente dichas se encuentran en la submucosa. Estas glándulas están dispersas a todo lo largo del esófago, aunque un poco más concentradas en la mitad superior, y también que son glándulas pequeñas, tubuloacinares y compuestas. Y su conducto excretor está formado por un epitelio plano estratificado y suele ser visible con el corte porque tiene un aspecto dilatado. Siguiente. Ya el moco producido por las mismas glándulas esofágicas es levemente ácido y sirve como lubricante a la pared luminal. En los conductos se producen quistes temporales debido a que la secreción es relativamente viscosa. Faltó mencionar las glándulas esofágicas cardiales, que estas se denominan así por su similitud con glándulas cardiales del estómago y se encuentran en la lámina propia de la mucosa. Estas van a estar presentes en la parte terminal del estómago con frecuencia, aunque no siempre en la porción inicial del esófago. También que el músculo de la pared esofágica está inervada por los nervios autónomos y somáticos. Muchas gracias. Los dejo con mi siguiente compañero. Bueno, mi nombre es Cindy Avilés y yo les voy a estar explicando acerca lo que es el estómago. Algunas características principales que podemos mencionar acerca del estómago es que es una región dilatada del tubo digestivo que se ubica justo debajo del diafragma. También el estómago recibe el bolo de alimento macerado desde el esófago. La mezcla y la digestión parcial del alimento en el estómago por la acción de sus secreciones gástricas produce el quimo, que el quimo es una mezcla líquida pulposa. Después de esto procede lo que es el quimo, que el quimo pasa por el intestino delgado para continuar el proceso de la digestión y también para continuar el proceso de la absorción. En el estómago se subdivide en 4 regiones, que está la región el cardias, el fundus, el cuerpo y el antrogástrico. En el cardias es lo que rodea el orificio esofágico. El fundus es el orificio esofágico. El cuerpo se ubica debajo de este plano, o sea, se encuentra debajo del plano del orificio esofágico. Y el antro gástrico es una región con forma de embudo que se desemboca en el píloro. ¿Pero qué es el píloro? Bueno, el píloro es la región estrecha del esfínter entre el estómago y el duodeno. Lo podemos observar que está encerrado en la imagen de la diapositiva. El estómago también se puede subdividir en regiones según los tipos de glándulas que hay en la mucosa gástrica, las cuales son la región del cardias, la región pilórica y la región fúndica. En la región cardial es la parte cercana al orificio esofágico y en esta región podemos encontrar las glándulas cardiales. En la región pilórica es la parte proximal con respecto al esfínter pilórico y en esta región podemos encontrar lo que son las glándulas pilóricas. La región fúndica es la parte más grande del estómago, situada entre el cardias y el píloro, y en esta región lo que encontramos son las glándulas gástricas. Ahora vamos a hablar sobre la mucosa gástrica.
Podemos decir que la mucosa gástrica en el estómago tiene el mismo modelo estructural en toda su extensión. Consiste en una mucosa, consiste en una submucosa, en una muscular externa y también en una serosa. En los pliegues longitudinales los podemos encontrar en la superficie interna del estómago vacío. Estos pliegues son prominentes en las regiones más estrechas del estómago, pero están desarrollados muy poco en la porción superior cuando el estómago se destiende por completo. Estos pliegues casi desaparecen. Los pliegues gástricos están compuestos por la mucosa y también están compuestos por una submucosa subyacente. En las regiones mamiliformes, nosotros también las podemos llamar como las regiones mamiladas, que estas son regiones pequeñas de mucosas abultadas irregularmente y también que aumentan la extensión de la superficie de secreción de la mucosa. Las criptas gástricas. Las criptas gástricas también son conocidas como las foviolas, que las foviolas son orificios en la mucosa donde en el fondo de la foviola desembocan las glándulas. También el epitelio que reviste la superficie y las criptas gástricas del estómago es tejido epitelial cilíndrico simple. Estas células nosotros las podemos denominar como células mucosas superficiales. Cada una de estas células posee una gran dilatación apical llena de gránulos de mucinógeno, lo que crea una lámina granular en las células. La secreción mucosa de las células mucosas superficiales se describe como un moco visible con una forma gruesa, de la mucosa del estómago y también se le puede conocer como moco visible debido a su apariencia y también a, a su apariencia viscosa similar como la de un gel. Como segunda línea de protección, tenemos que estar relacionada con la regulación sanguínea de la submucosa por parte de varios mediadores, entre los que incluyen la prostaglandinas, el óxido nítrico y también los neuropéptidos sensoriales. En el óxido nítrico se libera por endotelio vascular los nervios aferentes sensitivos y en el epitelio gástrico se aumenta el flujo sanguíneo hacia la mucosa gástrica, mejorando el suministro de los nutrientes de las áreas dañadas. En las glándulas fúngicas, como podemos ver en la imagen, se divide en cuello, cuerpo y fundus. Cada una de estas partes contiene células específicas que más adelante se las voy a mencionar. Podemos decir algunas características de la glándula fúngica que son que estas glándulas están presentes en toda la mucosa gástrica, excepto en las regiones pequeñas ocupadas por las glándulas cardiales y también ocupadas por las glándulas pilóricas. Estas glándulas fúngicas son tubulares simples, son ramificadas y también se extienden desde el fondo de las criptas gástricas hasta la muscular de la mucosa. Entre la foviola o cripta gástrica y la glándula que se encuentra en un segmento corto, la conocemos como istmo, que en este lugar se replica y se diferencian las células madres. Todas las células destinadas a convertirse en células mucosas superficiales, vamos a poder ver que migran hacia arriba de las criptas gástricas en dirección a la superficie de la mucosa del estómago. Mientras tanto, todas las otras células migran hacia abajo para mantener la población de la glándula fúngica. Cada glándula fúngica posee un cuello estrecho, una base amplia o segmento. También producen jugo gástrico, que como nosotros sabemos, el jugo gástrico es ácido clorhídrico, pexina, moco y otros factores intrínsecos.
Como les estaba diciendo, las glándulas están compuestas por 4 tipos de células con funciones diferentes, las cuales son las células mucosas del cuello, las células principales, las células parietales y las células enteroendocrinas. Cada una se encuentra en un lugar diferente, entonces nosotros vamos a empezar con las células de la mucosa del cuello, que podemos decir que se encuentran en la región del cuello. Entre los grupos de estas suelen entremezclarse con las células parietales. En estas células podemos ver que contiene menos mucinógeno que las células mucosas superficiales. También una característica es que posee un núcleo esferoidal, secretan moco soluble que es menos alcalino que el producto por las células de las mucosas superficiales. Ahora en las células principales podemos decir que se encuentra en la parte profunda de las glándulas fúngicas. Estas células secretan proteína y también pexinógeno, que en el contacto con los jugos gástricos se convierte en pexina. En las células parietales, estas se encuentran en el cuello de las glándulas fúngicas, entre las células mucosas del cuello y en la parte profunda de la glándula. Como característica tenemos que son células glandes y nucleadas. Estas células también producen el ácido clorhídrico. En las células enteroendocrinas, estas células se encuentran en todos los niveles y secretan sus productos hacia la lámina propia o también en los vasos sanguíneos subyacentes. Tenemos las células indiferenciadas, que estas células dan origen a las células de la glándula. Las glándulas cardiales de la mucosa gástrica. Son glándulas secretoras de moco, están limitadas a la región del cardias. Su secreción es la combinación de las glándulas cardiales esofágicas que ayudan a la formación del jugo gástrico y también ayudan a proteger el epitelio esofágico. Poseen un núcleo basal aplanado y en el citoplasma apical normalmente está repleto de gránulos de mucinógeno. En las glándulas pilóricas de la mucosa gástrica, estas se ubican en el antro pilórico y como característica es que son glándulas tubulares, enrolladas y también ramificadas. Las células secretoras de esta glándula son similares a las células mucosas superficiales, que posee una secreción viscosa similar a la de un gel. En la renovación celular epitelial, sabemos que las células mucosas superficiales se renuevan aproximadamente cada 3 a 5 días. Es compensada por la actividad miótica en el istmo, que es el segmento estrecho que hay entre la cripta gástrica y la glándula fúngica. En el istmo de la glándula fúngica podemos encontrar que contiene una reserva de células madre tisulares que experimentan actividad miótica, lo que proporciona una renovación celular continua. La mayoría de estas células de la glándula fúngica tiene una vida media relativamente larga, mientras que las células parietales cuentan con una vida alrededor de los 150 a 200 días. Las células principales y enteroendocrinas viven entre 60 y 90 días y las células mucosas del cuello viven 6 días aproximadamente. En la lámina propia, sus características son que es escasa, que está restringida en los espacios estrechos que rodean las criptas gástricas y también en las glándulas. El estroma está compuesta por fibras reticulares con células musculares lisas, con fibroblastos asociados. También podemos encontrar que contiene células del sistema inmunitario como los linfocitos, los macrófagos, los plasmocitos y también algunos eosinófilos. Además, también se encuentran nódulos linfáticos
que se pueden introducir en la muscular de la mucosa. La muscular de la mucosa son dos capas delgadas, una circular interna y una longitudinal externa. Ahora vamos a hablar sobre la mucosa gástrica, que este es un compuesto por tejido conjuntivo denso que contiene cantidades variables de tejido adiposo, también de vasos sanguíneos, así como fibras nerviosas y células ganglionares que componen el plexo submucoso. Ahora vamos a hablar sobre la serosa gástrica. Esta es continua al peritoneo parietal de la cavidad abdominal a través del aumento mayor y con el peritoneo visceral del hígado a través del aumento menor. Entonces, ahora vamos a dejar a nuestro compañero que les va a hablar sobre el intestino delgado. Bueno, mi nombre es Alejandro Mora. Yo le voy a estar hablando acerca del intestino delgado y la función e importancia que cumple en nuestro organismo. Siguiente, compañero. Vamos a comenzar hablando, le voy a dar una breve descripción o una breve generalidad acerca sobre lo que es el intestino delgado. Tenemos de que este es un órgano, el órgano más largo del tubo digestivo. Este mide alrededor de 6 centímetros y se divide en tres porciones anatómicas básicas. Este es el duodeno, perdón, el yeyuno y el ilion, que más adelante estaremos hablando la función básica que cumplen estos en el intestino delgado y la importancia de ellos. Siguiente, compañero. Entonces, vamos a comenzar hablando acerca sobre el duodeno. Decimos de que este es es la parte que mide 25 centímetros de longitud y es la primera porción más ancha y la más corta del intestino delgado. Ese está ubicado a la altura del píloro del estómago y termina en el ángulo del duodeno yeyunal. En la imagen podemos observar lo que es el canal pilórico en la parte inferior de lo que es el estómago. Esto es para que ustedes, compañeros, puedan tener una idea sobre dónde se inserta o se localiza el duodeno. Siguiente, compañero. También agregando un poco de información al duodeno, decimos de que este se entremezcla con la bilis y es proveniente de la vesícula biliar y los jugos digestivos del páncreas también. Entonces, hablando del yeyuno, tenemos de que este mide aproximadamente 2.5 centímetros de longitud, perdón, comienza en el ángulo duodeno-yeyunal y constituye las 2/5 partes proximales del intestino delgado. La función del yeyuno es absorber nutrientes como lo que son las vitaminas, minerales, carbohidratos, grasas, proteínas y el agua de los alimentos para que el cuerpo los pueda usar. Y el intestino delgado también conecta con el estómago y el colon. Siguiente. Pasamos a la última parte, que sería el ilion, que el ilion mide aproximadamente 3.5 metros de longitud y esta es la continuación del yeyuno y es la parte final. En la imagen, como pueden observar, el conducto del ilion, en la parte izquierda, justamente debajo de lo que es el duodeno, se puede observar el ilion. Decimos también de que esta es una válvula iliocecal que pasa el material al intestino grueso y también pasa el material a través de las porciones ascendentes, descendentes y transversa y sigmoidea del colon. Finalmente, para que estos terminen en el recto. Desde los desechos son expulsados del organismo. Siguiente, compañero. Luego tenemos los pliegues circulares. Como mencionó mi compañera al inicio de la exposición, decimos de que los pliegues circulares, también conocidos como válvulas de Kerkin,
Esos pliegues son transversales, permanentes que contienen un centro de su mucosa. Cada pliegue circular rodea entre la mitad y 2/3 partes de la circunferencia de la luz. En la imagen podemos ver estas líneas blancas. Esos serían los pliegues circulares. Miren cómo puede rodear lo que es el intestino por la parte interna de él. Y solamente sería eso. Siguiente, por favor. Pasamos a las vellosidades. Ok, como hemos venido estudiando en histología, todos sabemos de que ciertos órganos tienen vellosidades y microvellosidades. Las vellosidades son proyecciones diminutas o invaginaciones con aspecto de pelo, ¿verdad? Esa es la mejor característica que les puedo mencionar para que ustedes puedan hacerse una idea de la forma que ellos tienen. Estas evaginaciones cubren lo que es el interior del intestino delgado. También contienen lo que es vasos sanguíneos y ayudan a absorber los nutrientes. La función principal de ellos es absorber nutrientes. En la imagen podemos observar el intestino delgado por la parte interna y tenemos estas evaginaciones en forma de pelo. Como les mencioné, estos serían las vellosidades. Este también brinda lo que es un aspecto aterciopelado cuando se examina bien. Siguiente, compañero. Tendríamos las microvellosidades como últimas características. Decimos de que las microvellosidades de los enterocitos proporcionan la principal ampliación de la superficie luminal. Cada célula, como sabemos, posee miles de millones de microvellosidades porque su función es absorber nutrientes también, muy juntas que son visibles con el microscopio, solamente con el microscopio óptico, y brindan a la región apical de la célula un aspecto estriado llamado el borde estriado, como en la imagen lo señala. Este círculo que pueden ver, ese sería el borde estriado, y esta flecha que está señalando justamente en esta línea sería lo que son las microvellosidades. Pasamos a los tipos de célula en el epitelio intestinal. Tenemos 5 principales células que están ubicadas en el epitelio intestinal. Tenemos los enterocitos, las células calciformes, las células de Paneth y las células enteroendocrinas, y por último las células M. Vamos a comenzar hablando sobre los enterocitos. Ok, los enterocitos son las células más abundantes del epitelio intestinal. Esas son las que abundan en casi todo el intestino delgado. Se encargan en la absorción de nutrientes y la secreción de agua y cloro en lo que es en la parte de luz del intestino. El enterocito solo puede absorber lo que son monosacáridos y en concreto lo que es la glucosa, la galactosa, la fructosa, y dándoles un poco más de información, la glucosa y galactosa se absorben mediante lo que es el transporte activo. Esto es dependiente del sodio, y la proteína transportadora que hace todo este proceso en el intestino es llamada CGLUT1, que esta transporta, es una molécula, mejor dicho, es una molécula de glucosa que es la encargada en transportar todos estos monosacáridos. También esta está formada por lo que es glucosa, también galactosa y 2 moléculas de sodio. Tenemos las células calciformes. Ok, las células calciformes decimos de que es una célula epitelial glandular, o mejor dicho, una glándula unicelular. Las células calciformes, su función principal es secretar moco. Esas están dispersas por todo lo que es el revestimiento epitelial de muchos órganos, especialmente el intestino delgado, y también incluyen lo que es el sistema respiratorio. Está presente en los epitelios de los aparatos respiratorios y digestivos, como mencioné, y su función principal, secretar moco. También protege y lubrica la superficie interna
de dichos aparatos. Pasamos a lo que son las células de Paneth. Ok, las células de Paneth cumplen un importante rol en los mecanismos de defensa. Son consideradas células inmunológicas y también en la protección del tracto gastrointestinal en varias especies animales a través de sus secreciones, como lo que son las lisosomas, las fosfolipasas, las defensas. Esas son secretadas. Secretan lo que son sustancias antibacterianas para combatir cualquier enfermedad que entre en el tracto gastrointestinal y también protege lo que es la luz del intestino. Su nombre, como dato extra, se debe a lo que el fisiólogo austriaco es Joseph Paneth. Por eso se llaman células de Paneth. Entonces, tenemos las células enteroendocrinas. Las células enteroendocrinas decimos de que liberan hormonas, su función es liberar hormonas intestinales como lo que es la secretina, la colecistoquinina, el péptido inhibidor gástrico y también por último la motilina, que cada una de ellas tienen diferentes funciones, ¿verdad? Como por ejemplo actúan sobre la actividad hepática o también, o también regulan las contracciones peristáticas del intestino delgado. Por último, tenemos las células M, que estas células M se extienden desde la superficie de la mucosa del tracto gastrointestinal, que esta está expuesta a muchos microorganismos potencialmente invasivos. Las células M desempeñan un papel vital en la respuesta también inmunológica que se produce en el intestino delgado y el colon. También van a proteger el colon, ya que permite la captación y transporte de lo que son antígenos desde la luz intestinal hasta lo que es la lámina propia y la submucosa, que más adelante las estaremos mencionando, para que los macrófagos y otras células inmunológicas lleven a cabo la respuesta inmune correspondiente, para que estas cumplan este rol de proteger el tracto gastrointestinal, que es el intestino delgado, el colon. Y eso podemos decir sobre las células M. Siguiente, por favor. Tenemos las células transportadoras de antígeno, que las células M también funcionan como células transportadoras de antígeno, altamente especializadas que se relocalizan antígenos intactos desde la luz intestinal a través de la barrera epitelial. Aquí en la imagen podemos observar lo que es una célula transportadora de antígeno. Siguiente. Tenemos las células intermediarias. Ok, las células intermediarias constituyen la mayoría de las células del nicho de células madres intestinales que se localizan en la mitad basal de la glándula intestinal. Y estas células conforman el compartimento de aplicación de las células que mantienen capacidad de dividirse y suelen experimentar una o dos mitosis antes de comprometerse. Cuando hablamos de mitosis, estamos hablando de separación, ¿verdad? Se pueden dividirse las células. Y en la imagen podemos observar las células intermediarias y la parte morada que miramos, este sería el núcleo. Siguiente. Bueno, como mencionamos antes, la submucosa también juega un papel importante. Esta está compuesta por tejido conjuntivo denso y está localizado y sitios localizados que contienen cúmulos de adipocitos. Esto va a contener, cuando hablamos de adipocitos, estamos hablando de células que contienen grasa. Una característica visible en el duodeno es la presencia de glándulas o mucosas, también denominadas glándulas de Brunner. Este es un corte histológico de lo que sería la submucosa. Siguiente, compañero. Tenemos la capa muscular externa. La muscular externa está compuesta por una capa interna de células musculares, como lo menciona el nombre muscular, de musculares lisas dispuestas que forman un círculo y una capa externa de células musculares lisas dispuestas de modo longitudinal. En la imagen
Está señalado de dónde hacia dónde y comienza lo que es la muscular externa. Toda esta parte transversa que podemos observar es la parte blanca sería lo que es la muscular externa. Siguiente, compañero. Ok, estamos hablando ahora de serosa, que la serosa es de las partes del intestino delgado que están cubiertas por peritoneo dentro de la cavidad abdominal. Aquí en la imagen podemos observar lo que es la serosa en esta parte inferior del intestino, que sería esta pequeña línea que miran inferiormente a lo que es el intestino delgado. Eso sería la serosa. Por último, tenemos la renovación celular epitelial en el intestino delgado. Las células madre están situadas en la base de la glándula intestinal. Este nicho de células madre intestinales están restringiendo la mitad basal de la glándula y contienen células intermedias, muy proliferativas en diversas etapas de diferenciación. Y con esto los dejo con mi siguiente compañero, que les hablará sobre el intestino grueso. Gracias, muy amable. Pasen feliz día. Hola, mucho gusto. Mi nombre es José Francisco y me toca hablar a mí sobre el intestino grueso. Podemos decir, el intestino grueso comprende el ciego con su apéndice vermiforme, el colon, el recto y el conducto anal. Cuando hablamos anatómicamente, podemos encontrar las porciones ascendentes, transversas, descendentes y sigmoides. Las 4 capas características del tubo digestivo también aparecen en todo el intestino grueso. Sin embargo, a escala macroscópica se comprueban varios rasgos distintivos. Las tenias del colon, austros colónicos, apéndices o mentales. Las tenias del colon, que son 3 bandas equidistales estrechas y gruesas, formadas por la capa longitudinal externa de la musculatura externa. Austros colónicos, que son granulaciones visibles entre las tenias del colon en las superficies externas del ciego y el colon. Apéndices o mentales, que son pequeñas proyecciones adiposas de la serosa que se observan en la capa externa del colon. Aquí les estaremos hablando sobre la mucosa. La mucosa del intestino grueso tiene una superficie lisa, sin pliegues, circulaciones ni vellosidades. Contiene abundantes glándulas intestinales tubulares rectas, que se podrían decir con el término de cripto de Leubergon, que se extiende en todo su espesor, como podemos ver aquí en la imagen. La función principal del intestino grueso son la reabsorción de aguas y electrolitos, así como la eliminación de alimentos no digeridos y desechos. La principal función de las células absortivas cilíndricas es la reabsorción de agua y electrolitos, como acabamos de repetir. La eliminación de los materiales de desechos sólidos o semisólidos es facilitada por las grandes cantidades de moco secretadas por las abundantes células caliciformes de las glándulas intestinales. Las células caliciformes son más numerosas en el intestino grueso que en el intestino delgado, como vimos y dijo el compañero. Estas células producen mucina. ¿Y esto para qué es? Para facilitar el paso de contenido sólido en el intestino grueso. Y como podemos ver aquí en la siguiente imagen, es un corte histológico en el cual muestra las células caliciformes. El epitelio mucoso del intestino grueso contiene los mismos tipos de células que el intestino delgado, excepto las células de Paneth, que generalmente están ausentes en los humanos. Las células absortivas cilíndricas predominan sobre las células caliciformes en una cuarta parte, en casi todo el colon, aunque esto no siempre se observa en los cortes histológicos.
Sin embargo, esta proporción disminuye para aproximarse a un entero cerca del recto, donde se incrementa la cantidad de células caliciformes. Bueno, a continuación les estaremos hablando sobre la renovación celular epitelial en el intestino grueso. Como vimos, hay una renovación epitelial que se basa en el intestino delgado y una en el intestino grueso, pero son similares. Todas las células epiteliales intestinales en el intestino grueso derivan de una sola población de células madre. Los tipos de células intermediarias que se encuentran en la tercera parte basal de las glándulas intestinales son idénticas a las del intestino delgado, como les había dicho. Otra lámina sería la lámina propia. Si bien la lámina propia del intestino grueso contiene los mismos componentes básicos que las del resto del tubo digestivo, muestras hiperplásicas. La meseta de colágeno participa en la regulación del transporte de agua, electrolitos en el componente intercelular del epitelio hacia el compartimiento vascular. Disculpen. La meseta de colágeno, gruesa capa de colágeno y proteoglucanos que se ubica entre la lámina basal. Vainas fibroblásticas pericrípticas, que es una población bien desarrollada de fibroblastos cuyas células se replican con regulación. GAL. El GAL se encuentra en el intestino grueso con mayor desarrollo. Los vasos linfáticos, aunque en general no hay vasos linfáticos en el centro de la lámina propia o entre las glándulas intestinales, y ninguno se extiende hacia la superficie del intestino grueso. Y aquí hay una imagen que nos muestra la lámina propia. La mucosa externa. Como se menciona en el ciego y el colon, ascendente, transverso, descendente y sigmoide, la capa exterior de la muscular externa está parcialmente condensada en las bandas musculares longitudinales prominentes denominadas tenias del colon. Entre estas bandas, la capa longitudinal forma una lámina extremadamente delgada. El recto, el conducto anal y el apéndice vermiforme, la capa longitudinal externa del músculo liso tiene un aspecto grueso y uniforme, como en el intestino delgado. Estas discontinuidades visibles en la muscular externa permiten que diferentes segmentos del colon se contraigan de forma independiente, lo cual lleva a la formación de austros del colon, que son saculaciones en la pared colónica. La muscular externa del intestino grueso produce dos principales tipos de contracciones, que son la segmentación y la peristáltica. Que la segmentación son contracciones locales y no propulsan el contenido intestinal, mientras que las peristálticas causan el movimiento masivo distal del contenido del colon. La submucosa y la serosa. La submucosa del intestino grueso se corresponde con la descripción general ya estudiada. En los sitios en los que el intestino grueso está en contacto directo con las estructuras, como sucede en gran parte de la superficie posterior, su capa externa es una adventicia, y en el resto de órganos la capa externa es una serosa típica, como pudimos ver en el intestino delgado también. El ciego y el apéndice. El ciego forma una bolsa oculta distal a la válvula iliocecal. El apéndice es una evaginación delgada, digitiforme, de esa bolsa. La histología del ciego es muy similar a la del resto del colon. El apéndice difiere del colon porque tiene una capa uniforme de músculo longitudinal en la muscular externa. El rasgo más evidente del apéndice es la gran cantidad de nódulos linfáticos que se extienden dentro de la submucosa, como podemos ver aquí. El recto y el conducto anal, como podemos ver por último, el recto es la porción distal dilatada del tubo digestivo.
Su parte superior se distingue del resto del intestino grueso por la presencia de pliegues denominados pliegues rectales transversos. La mucosa del recto es similar a la del recto del colon distal y posee glándulas intestinales tubulares rectas con muchas células caliciformes. La porción más distal del tubo digestivo es el conducto anal. Tiene una longitud de 1 centímetro. La porción superior del conducto anal presenta pliegues longitudinales predominados columnas anales. Las predisposiciones que hay entre las columnas reciben los nombres de senos anales. Y por último, el conducto anal está dividido en 3 porciones de acuerdo a las características del revestimiento epitelial: zona colorectal, zona de transición anal y zona escamosa. La zona colorectal, que se encuentra en la tercera parte superior al conducto anal y contiene epitelio cilíndrico simple, con características idénticas a la del epitelio del recto. La zona de transición anal, que ocupa el tercio medio del conducto anal, constituye la transición entre el epitelio cilíndrico simple y la mucosa recta, y el epitelio plano estratificado de la piel perianal. La zona escamosa, que se encuentra en la tercera parte inferior al conducto anal, esta zona está revestida con epitelio plano estratificado, escamoso, que es continua a la de la piel perianal. Y aquí hay una imagen que simplifica lo que hemos estado viendo a continuación. En la parte del recto podemos encontrar los pliegues rectales transversos que están aquí señalados. Y también podemos encontrar los pliegues mucosos, que son estos que están señalados aquí. En el conducto anal podemos encontrar los senos anales, que son los que están aquí en el borde, y las columnas anales, que están aquí presentes, señaladas. Y como referencia a lo que estaba hablando, en el conducto anal se encuentran 3 zonas: la zona colorectal, la zona de transición anal y la zona escamosa. Bueno, eso ha sido lo que me ha tocado hablar a mí. Ha sido un gusto y espero les haya gustado la presentación.